La guitarra es un instrumento esencialmente occidental, tal como hoy la concebimos nosotros, ¿no? Ha sido la consecuencia de una serie de modificaciones en su historia, ¿no? En su evolución. Tenemos ya desde los egipcios, desde los hititas, el instrumento en esculturas, en dibujos, en que aparece la guitarra ya con su forma característica de hoy, pero desde luego no era la guitarra que hoy conocemos o la que se conoció en la Edad Media, que ya había adquirido las características occidentales, un instrumento en que se podía tocar ya la música occidental y no la música oriental. Entonces todo esto es lo que me lleva pues a la conclusión de que la guitarra sí es un instrumento de origen oriental, pero en sus esencias, en todas sus características fundamentales, es un instrumento, una creación europea, una invención europea y española, porque aquí la guitarra obtuvo una diferente afinación, se le dio un mayor número de cuerdas, se le dotó de trastes. Antes los instrumentos orientales no tenían trastes, el laúd no tenía trastes, y cuando los tenían era para ejercer una función muy diferente a la que nosotros conocemos, o sea, la división de la escala en los semitonos, la escala cromática, todo eso pues que forma parte ya pues de la teoría musical, de la armonía occidental. Por eso pues es un instrumento más que todo, partiendo de la Edad Media, un instrumento europeo, occidental. La guitarra ha sido un instrumento de doble alma, se podría decir, ¿no? Sobre todo desde el Renacimiento, en que hay la guitarra que tiene alma del pueblo, ¿no? El alma popular, que la encontramos en el teatro, en Lope de Vega, en Calderón de la Barca, en Lope de Rueda, en Cervantes. Esa es la guitarra del pueblo, de la guitarra popular. Pero contemporáneamente había la otra guitarra, la guitarra culta, la guitarra, bueno, yo digo culta, yo creo el término culto aquí es un poco difícil, yo diría es otro tipo de instrumento, ¿no? Porque es también culta la otra, para mí, una cosa muy personal, también es culta la música popular, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que en el Renacimiento especialmente es cuando adquiere una especial fisonomía la guitarra cortesana, la guitarra aristocrática, la que se toca en las cortes. Esa es la que se nutre pues del arte culto. Entonces es cuando aparece un Luis Milán, un Luis de Narváez, un Mudarra, toda esa escuela de vihuelistas que son de una cosa de lo más extraordinario que tuvo Europa en esa época. Es una obra inmensa, inmensa, que tiene hoy mismo vigencia. Es decir, hoy creo que hay muy pocos músicos que serían capaces de escribir una fantasía a tres voces y a cuatro como las escribían Luis Milán y Mudarra y Fuenllana y todos aquellos grandes músicos. Yo considero eso lo más grandioso que se produjo, donde nació todo lo que fue el arte instrumental después en Occidente. Entonces esas dos guitarras coexistieron y siguen coexistiendo todavía, puesto que hay la guitarra flamenca, o hay la guitarra de jazz, o hay la guitarra popular hispanoamericana, en donde hay una tradición y una fuerza en la música, que es estupendo aquello, ¿no? La guitarra, no solo como instrumento solista, sino como instrumento de acompañamiento, es tal vez el instrumento que mejor sabe expresar y puede expresar la música popular. Ya no digo de Sudamérica, que tienen una tradición española, pero en los países más extraños de África o de Asia, tocan la guitarra para acompañar sus canciones populares. La guitarra ha tenido varias edades de oro, creo. El Renacimiento español para mí, como he dicho antes, fue una época de oro. Así como hubo el siglo de oro de la literatura, pues también la podemos considerarlo en la guitarra. El siglo de oro fue aquel. Pero después se produjo una especie de decadencia en la guitarra, sobre todo en el siglo XVIII. Florece en el siglo XIX cuando aparecen figuras como Fernando Sor. Sor fue el primer concertista español de fama internacional, que alternaba con los concertistas más famosos de la época, y fue el que llevó el clasicismo a la guitarra. Es decir, es una especie de Haydn y una anticipación de Beethoven. Como Aguado, como los italianos Giuliani, Carcassi, Carulli, toda una escuela muy brillante, sumamente a ritmo con la época, ¿no? Se escribe música con guitarra y orquesta, se escribe música para violín y guitarra, para canto y guitarra sola, y sobre todo se cultivan unos géneros musicales muy importantes. Sor escribe sonatas al estilo de Beethoven, que era su contemporáneo. Giuliani concibe conciertos para guitarra y orquesta
como lo hubiera podido hacer Mozart o Paganini en esa misma época, ¿no? O sea que eso es una época también de oro del instrumento. Luego, pues, hay un pequeño lapso de oscuridad, podríamos decir que es a fines del siglo XIX, pero aparece la figura de Francisco Tárrega con una nueva modalidad estética, porque da una sensibilidad. Segovia justamente lo llama el sensibilizador de la guitarra moderna. Claro, es el creador de la técnica moderna. Es decir, Tárrega viene a ser a la guitarra lo que Paganini fue al violín. Se incorporó el romanticismo a la guitarra. Tárrega era un hombre de una sensibilidad musical y de verdadero genio. Realmente era un místico de la guitarra. Because the guitar is a very complicated instrument. By being the only string instrument really polyphonic, it is impossible to compose if you don't play it, and if you don't play it well. For instance, it is like an orchestra to which we could look with the reverse sides of a binoculars. I mean by that every instrument of the orchestra is inside the guitar, but in smaller sound size. It has many different colors, many different timbres, and it is necessary to develop those quality of the instrument. Entonces es Tárrega y sus discípulos, como Llobet, por ejemplo, que inician la guitarra impresionista, la guitarra en que se nutre Falla y se nutre Turina y Debussy y Ravel. Esa es la guitarra de Picasso, la guitarra de los cubistas, de los impresionistas. Entonces hay un ritmo maravilloso en la historia del instrumento, en que van apareciendo conjuntamente las figuras plásticas y las figuras musicales, y aparece la guitarra también cumpliendo una función muy importante. Well, the first reaction is the last one also, because from the beginning, when they hear something played in the guitar and written by them, they never more stop writing for the guitar. So Castelnuovo has already written about 140 pieces. Ponce did the same thing. Torroba, Turina, Tansman, Villalobos, all of them have continued until the end. El público se sorprende la primera vez que escucha la guitarra y se sorprende porque recibe un impacto tal que desea escucharla otra vez. Cuando eso ocurre con un instrumento, al cabo de unos años, el instrumento va adquiriendo prestigio y necesidad de ser introducido en las grandes salas de conciertos. Bueno, el rumbo sigue siendo muy positivo, puesto que tenemos unas generaciones muy valiosas, de jóvenes sobre todo. Cuando la guitarra está en manos de juventudes significa que hay un gran porvenir. Toda esta juventud ha tenido la fortuna de heredar una serie de conquistas, ¿no?, que seguramente van a facilitar más el proceso, pues, artístico del futuro del instrumento. Bien, yo creo que la guitarra no ha agotado todavía sus posibilidades, ¿verdad? De ahí el interés enorme que tiene. Y creo que el porvenir de la guitarra dependerá del genio, ¿verdad?, de los futuros guitarristas.